Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis, una ocasión más. Y hoy vamos a hablar acerca de la reacción filosófica ante el siglo XX. Este es un tema complementario que nos va a permitir inducir de mejor manera el tema sustancial de la siguiente semana. ¿Cuál es el tema? La filosofía de François Lyotard. Bueno, la reacción filosófica es una respuesta intelectual ante los principales acontecimientos históricos del siglo XX. Estos acontecimientos históricos son muy diversos y muy variados, pero entre los principales están cuatro acontecimientos esenciales. El primero es el barbarismo económico y social que desencadena el imperialismo y el colonialismo, que nosotros lo vimos en la materia de Historia Universal Contemporánea. El segundo es la Primera Guerra Mundial, ya que fue la primera guerra industrial y tecnológica del planeta. El tercero va a ser la consolidación de los estados totalitarios. Estos estados donde gobernó un solo personaje, un solo partido, se monopolizó el comercio, se adoctrinó ideológicamente a la sociedad y desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. Este es el cuarto y último tema que provoca la reacción filosófica, la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, chicos, un contexto en el que de la noche a la mañana casi todas las naciones del planeta decidieron combatir unas con otras. Un momento en el que lo peor del ser humano sacó lo peor del ser humano. Un momento en el que todo avance tecnológico fue encauzado a asesinar al otro. Un momento en el que la deshumanización, la barbarie, los homicidios, los genocidios, el holocausto, las violaciones, fueron tema común durante casi 6 años. Todo esto deja un daño irreparable en la sociedad. Y estos filósofos lo logran observar, chicos. Son observadores en un primer momento y reaccionan de la manera que ellos saben, y es a través de la escritura, a través de la composición filosófica. Porque sin duda alguna, el papel central de la filosofía es la defensa de la libertad. Libertad que fue coartada en esos acontecimientos históricos. Y que, como lo verá Lyotard en su momento, el ser humano no aprendió nada. Porque el quinto acontecimiento que ya no pertenece a la reacción filosófica es la Guerra Fría, en donde ese socialismo que se supone debía representar la igualdad, la distribución equitativa de la riqueza, hasta cierto punto la dictadura del proletariado, fracasó. Y fracasó porque el socialismo, al igual que muchas utopías sociales, se quedan en eso, en utopías. Porque el ser humano no es capaz de observar al otro como se observa a sí mismo. ¿Quién es capaz de hacer eso, chicos? Yo creo que muy pocas personas. Así que vamos a comenzar. El primer filósofo que corresponde a la reacción que se vive ante el siglo XX es Teodoro Adorno. Este filósofo es de origen alemán, nace en 1903 y muere en 1969. Debido a su condición religiosa, fue exiliado por el régimen nacionalsocialista de Adolfo Hitler. Recordemos que Hitler llevó una política antisemitista. ¿Qué quiere decir antisemitismo, chicos? El odio irracional ante la cultura judía. Pero algo real, algo factible que podemos identificar en la historia y en la filosofía, es que el odio hacia la comunidad judía no solo fue por parte de los alemanes, también lo hicieron los ingleses, los franceses, los italianos, Europa en general. Pero sin duda alguna, quien se sirve del antisemitismo como una bandera para la unidad nacional es el régimen nacional socialista. Decía Adorno, la primera y la más importante obligación de la filosofía
y la educación es impedir que el holocausto se repita. Esa es la importancia de la filosofía, chicos. Por eso, en el video anterior, yo les dije, lo más importante que ustedes deben de aprender en este curso es a reflexionarse a sí mismos, tanto en sus acciones como en su persona. Lo propuso Adorno hace tiempo. La educación no tiene que ser un instrumento del capitalismo, tiene que ser un instrumento para el ser humano. Pero en realidad no lo estamos logrando. La educación en la actualidad tiene muchos defectos, claro, tiene muchas virtudes, también, pero el defecto más grande que tiene es que lo único que se desea en la educación es forjar empleados, casi máquinas, chicos. Tan solo vean su mapa curricular de la preparatoria. ¿Cuántas horas le dedicaron a las ciencias sociales y a las humanidades? Mucho menos horas que para las ciencias exactas. Aquí es entonces la propuesta de esta reacción filosófica. La filosofía entonces tiene que jugar un papel esencial, porque es la que nos permite construirnos como seres humanos, y no solo como personas. El segundo filósofo que corresponde a la reacción es Max Horkheimer. Este personaje nace en 1895 y muere en 1973. Tanto Adorno como Horkheimer pertenecen y son partícipes de los procesos y acontecimientos más importantes del siglo XX. Pero él determina algo muy diferente a Adorno. Él cree o él se apropia de la negación total por el optimismo científico. Como yo ya se los había explicado en el video anterior y en el video de Martin Heidegger, se pensaba en el siglo XIX que la ciencia se iba a encauzar por sí misma e iba a encauzar a la sociedad a un avance y progreso social. Pero no fue así. De hecho, Max dice que tanto la filosofía como la ciencia fueron partícipes de esos genocidios que se hicieron en 1914 y en 1939. Y sí es cierto, porque también la filosofía aportó de algunos personajes para la radicalización del pensamiento. A lo mejor se malinterpretaron los conceptos, y hablaremos de Nietzsche. Sin duda uno de los conceptos que se malinterpreta por parte del nacionalsocialismo es el del superhombre. Nietzsche nunca le puso una vestimenta física, era más bien una vestimenta intelectual, ideológica y ética. Pero el nacionalsocialismo, junto con el fascismo y el franquismo también, lo llevaron a su esencia más práctica, la raza. Pero la aseveración más importante de Horkheimer es el capitalismo. Él observa que el capitalismo es incompatible con los valores de la Ilustración. ¿Se acuerdan de los valores de la Ilustración? Creo que no. Estaban escritos en francés: igualdad, fraternidad y libertad. Y hagamos una reflexión ahora. ¿El capitalismo nos deja ser libres? No. ¿Porque somos esclavos de las necesidades? No. ¿Somos fraternos con aquellos que nos rodean? No. Porque la competencia por un empleo, la competencia por una calificación, la competencia por la superación, no nos permite ser fraterno con el otro. ¿Y aceptamos que somos iguales ante todos los demás? No, chicos. Lo podemos ver con lo que pasa en Estados Unidos, lo podemos ver con lo que pasa en la actualidad en México, lo podemos ver en todo el mundo. No aceptamos que somos iguales, ni en género, ni en raza, ni en condición social. Porque a todo le hemos puesto una marca, a todo le hemos puesto un valor. Estos dos filósofos van a pertenecer junto con Lyotard a la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt se va a desarrollar en Alemania y propone 5 cosas. La primera, la segunda y la tercera pertenecen a la filosofía. La cuarta y la quinta van a pertenecer a la sociología. Lo primero
que va a hacer la Escuela de Frankfurt es una crítica a las promesas de libertad y progreso. Como lo vimos con Marx, como lo vimos con Teodoro, la libertad y el progreso no fueron más que unas ideas, unas mentiras utilizadas por la mayoría de las naciones para encauzar un progreso y crecimiento económico. Por otra parte, el público se vuelve anónimo ante la masa. Así es, chicos. ¿Ustedes alguna vez escucharon este concepto cuando tuvieron su materia de introducción a las ciencias sociales? Y decía la famosa teoría de la masa, en donde la opinión pública se pierde, la opinión individual se pierde ante la opinión pública. Es decir, nuestra voz se pierde en un mundo lleno de voces, en donde el anonimato es mejor. En la actualidad se ha vuelto un poco radical, chicos, porque las redes sociales permiten que el anonimato sea una herramienta para el daño individual y colectivo de una sociedad. Por último, la ausencia del hombre por el hombre. Sin duda el consumismo ha hecho que el hombre vaya perdiendo su personalidad individual y su originalidad. Capitalismo y consumismo van a ser los grandes hermanos para una teoría económica libre, pero libre para los grandes empresarios. Para el hombre en general es la perdición, como lo vimos en el tema anterior. Entonces la reflexión, hijos, es que estamos ante un contexto difícil. Pero sin duda alguna, si ustedes y yo reflexionamos a través de la filosofía, ese futuro va a ser prometedor. Recuerden, chicos, antes de ser excelentes profesionistas, sean unos maravillosos seres humanos. Porque Adorno y Marx se dieron cuenta de que el ser humano está perdiendo lo más valioso para él, y es su ser, su libertad, su igualdad y su fraternidad. Traten de ser seres humanos, chicos, con ustedes, con sus maestros, con sus papás, con sus amigos. No hay nada más importante que apreciarse uno mismo como un ser reflexivo. Los últimos dos aportes de la Escuela de Frankfurt fue la consolidación de la teoría comprensiva y la teoría crítica. Este es un tema para sociología y que ustedes abordaron en primer semestre. Espero que les haya gustado el video, chicos. Si se han dado cuenta, estos han sido de mucha reflexión, ya que estamos en la filosofía posmoderna. No solo se trata de ver quiénes fueron los filósofos, se trata de observar por qué pensaron así y por qué es necesario que reflexionemos así. Su actividad va a ser muy sencilla. Quiero que ustedes me escriban una reflexión de 12 renglones en el que me identifiquen por qué el capitalismo y el consumismo aleja al hombre del hombre. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.